Fuera del terreno es un análisis profundo de todas las variables contractuales que afectan el desarrollo no solo del juego, sino del negocio del béisbol de las grandes ligas. Hola, feliz día para todos. Hoy vamos a tratar un tema por demás interesante y que ha sido como una deuda que tengo con mis seguidores, con la gente que me conoce, que sabe de mi preocupación por todos los temas que tienen que ver con los derechos de jugadores, bien sea de grandes ligas, bien sea de ligas menores o bien sea jugadores de academia o los llamados jugadores amateur internacionales. He recibido últimamente con todos estos acontecimientos que han de alguna manera generado expectativas en áreas afines al solo tema de Major League Baseball, como lo es el tema de los jugadores amateur internacionales, pero a la vez descender un poco hacia sus entrañas y conocer de alguna manera las expectativas, las preocupaciones que tienen los padres de muchos de estos jugadores, que ya de alguna manera forman parte del entorno de análisis, bien sea porque están en una academia o porque estando en una academia están a la espera de una firma que ha sido preconvenida o prehecha con algún equipo, o están en un momento donde ya siendo firmados pues no saben cuál va a ser su futuro, incluso si no han sido despedidos en las ligas menores. Es un cúmulo de preocupaciones, un cúmulo de situaciones que en este podcast nos vamos a circunscribir hoy a la parte más humana, digamos, de ello, como lo es vamos a decir, el pensamiento que debería tener un padre, papá de un joven como estos, que se puede denominar prospecto. Porque para nosotros prospectos es cualquier jugador que tenga habilidades para jugar béisbol. No tiene que ser prospecto como si se les denomina o se les estigma en la liga profesionales como aquel que tiene más capacidad de desarrollar los elementos suficientes para llegar más arriba que otro, es decir, tiene más capacidad de ser mejor jugador, pero a nivel de un momento como yo llamo el béisbol aguas abajo, donde tú estás saliendo a escautear a jóvenes imberbes, a niños prácticamente, pues tú vas con una convicción de que todo aquel que se presente en un terreno de juego es un prospecto. Es decir, en mi opinión personal, en mis condiciones de conocimiento sobre el scouting y de mi forma como escauteo, para mí todo el que está en el terreno es un prospecto. Es decir, es una visión a futuro de lo que pudiera llegar a ser un jugador, y precisamente el escauteo es el que va a definir cuán rentable puede ser ese prospecto en términos de la posibilidad de que en el largo plazo o en el mediano plazo, lo que pasa es que en este negocio y a nivel de nuestros países ya más de un año es largo plazo. Nosotros pues consideramos que aquel pelotero, aquel jugador que presente la mejor capacidad de talento en términos de herramientas va a minimizar el riesgo y por lo tanto se convierte para nosotros en un activo de valor. Pero eso tiene toda una historia por detrás o al lado de todo el tema estrictamente deportivo, que es el tema de la preocupación que tienen muchos padres y que me la han hecho llegar por las redes sociales sobre cómo manejarse en una situación como esta, donde tienen un niño pues con calidad o con cualidades o con potencial de ser un futuro jugador profesional. Eso no quiere decir que va a ser Grandes Ligas ni que millonario desde ya, pero lamentablemente muchas veces nosotros mismos hacemos ver a los padres como si eso es algo inminente, y eso es lo que distorsiona el mercado y crea las caídas y crea las debacles que muchos padres sienten en el camino, pues se sienten engañados o se sienten derrotados, pero es precisamente porque nadie les habló claro de lo que es este negocio. Y esto comenzamos con hablarlo con la palabra clave: es un negocio. Esto no es un conjunto de altruistas que nos reunimos para lograr objetivos de beneficencia, pero sí no dejamos de reconocer que buena parte de lo que hacemos lo hacemos con ese sentimiento, pero al final del día esto tiene un alto costo y por ende se procura un alto nivel de rendimiento.
Y no tanto por el alto costo, sino el alto riesgo. Siempre lo he dicho en mi libro. Esto es lo más parecido a un negocio petrolero, donde tú realmente desconoces, asumes que ahí está la cantidad de petróleo que estás buscando, o allá hay el líquido preciado que estás buscando, porque has hecho estudios, porque has escauteado las tierras, has hecho todos los ejercicios geofísicos para llegarle, pero resulta que al final del día pudiera pasar de que no se consigue petróleo. En el caso del béisbol es igual, después que le has tenido una inversión importante a un talento y lo has llevado de la mano a un desarrollo, probablemente él, en primer lugar, no se desarrolle como tú aspiras, o desarrollándose como tú aspiras, no tuvo la suerte, no tuvo la capacidad mental de hacer eso que sabes que puede hacer delante de quienes lo valoran y lo pueden contratar, o simple y llanamente no llegó a tener las cualidades que tú esperabas de él, y resulta que esos son costos fijos que te van consumiendo, porque en ningún momento, y de esto puedo dar fe, no existe la primera academia en el mundo que diga tú vas a comer más que el otro o vas a tener más beneficios, quizás un viaje u otra cosa, pero el término del costo fijo como un grueso se divide equitativamente entre todos los jugadores. Y Félix Luzón se sabe todas las intríngulis de cómo funciona el negocio. Y lo pueden seguir en su cuenta 9 Stars Agent, 9 Stars Agent en Twitter. Es agente certificado. Sí, agente certificado de Grandes Ligas. Fuera del terreno con Félix Luzón. Hago toda esta acotación para que los padres entiendan qué tipo de negocio es, por qué es tan importante saber escautear y por qué es tan importante cuando un agente de calidad, un agente con renombre, porque no todos lamentablemente tienen la capacidad de generar esta confianza en los padres. Si le dice que su hijo tiene las condiciones, usted puede tener la seguridad de que está aceptando una posibilidad de negocio que pueda ser rentable para ambas partes. Es decir, para la academia y su entrenador o agente, y para ustedes como padres, pero específicamente para el niño, lograr una meta y un objetivo. Muchos nos rasgamos las vestiduras, no, yo lo hago por el niño y no hay nada más lindo que él llegue a las grandes ligas, eso es cierto, pero aquí hay una inversión importante que debe ser remunerada al final del día, de acuerdo a patrones de conducta que ya son prácticamente de mercado, históricos, pero que el mismo MLB ha reconocido cuando incluso en sus relaciones comerciales de este tipo de jugadores con la Liga Mexicana establece un pago de un fee que no está muy lejano de lo que se cobra en nuestros países. O sea que, teniendo eso claro, sabiendo que esto es un negocio y que como tal se debe llevar, es importante entonces saber cómo debemos tratar a ese activo que en primer lugar lo que usted tiene que tener claro es que es su hijo. No es hijo de nosotros en la academia, ni es hijo de más nadie, sino de usted. ¿Y quién debe controlar el acceso a su hijo a un sistema de negocios como este? Es usted como padre. Y yo la primera recomendación que hago, y entiendan que lo estoy diciendo como si fuese mi hijo, porque es como dije que iba a nombrar el podcast, si yo fuera papá de un prospecto, yo lo primero que lo dejaría es ser un niño. Aquí hemos tergiversado el negocio, y parte de lo que está pasando en esta sacudón mundial producto de la pandemia es que se está desnudando una cantidad de cosas que antes pasaban desapercibidos porque no había tocado fondo. Esto logró desnudar situaciones que ya son evidentes, que vienen siendo incluso coparticipadas, vamos a llamarlo así, por Major League Baseball, quien debería ser quien elimine este tipo de situaciones, pero lamentablemente han aceptado que ellos son parte del problema, como lo dijeron hace 2 años en República Dominicana, que el tema de los preacuerdos era un tema que ellos esperaban que acabar, y la única solución que veían era el tema del draft internacional. Por eso para ellos es preponderante el tema del draft. Para ellos dejaron que todos siguiéramos con el tema, incluyendo los equipos, de hacer preacuerdos, pero esto ha traído como consecuencia, sin llegar a ser detalles o ser detallista, en que se acaba de verle las costuras a la pelota con lo que pasa ahorita y con la cantidad de abandonos de preacuerdo que va a haber. No es menos cierto que la cantidad de firmas se va a reducir, no es menos cierto que esto es un mercado que se pone cada vez más difícil, pero tampoco es menos cierto que ese tema
de la entrada de niños tan jóvenes a la academia ha sido producto precisamente de esos famosos preacuerdos que se exacerba cuando Major League Baseball en el año 2018 permite incluso que jugadores con 13 y 14 años asistan a sus instalaciones. Algo sin sentido, algo que hasta ahora nadie ha sabido explicar, cómo si tú estás en contra de algo, creas el camino y el caldo de cultivo para que eso siga sucediendo. Pero bueno, en todo caso, es algo que los padres tienen que saber, que esto no es un mercado sencillo, que tienen que saber dónde están colocando el futuro de sus hijos. Y lo primero, vuelvo y repito, es dejarlos ser niños, dejarlos estudiar, independientemente de que las academias tengan acceso al bachillerato o no, pero no podemos pretender que jugadores que apenas, o niños que están saliendo de su escuela, la academia le va a dar 5 años de estudio y mucho menos 5 años de vida continua, porque uno de los grandes problemas que tiene la irrupción de tanta gente en el negocio es el gran desconocimiento que se tiene de que esto es un negocio tan importante como cualquier negocio corporativo que se aprecie de hacer una cantidad de dinero como la que todos queremos hacer en el transcurso de un año. Es importante que se entienda que el niño debe seguir estudiando, que las academias no tienen la capacidad financiera ni el más alto de los generadores de dinero tiene la capacidad financiera para tener un niño más de 2 años, 2 años y medio. Eso es lo que yo he venido estudiando y me siento con quien sea a sacar los números, pero el costo de un jugador es alto y sobre todo, como vamos a ir explicando más adelante, por qué hoy el costo de un jugador que se aprecie de firmar a partir de ahora tiene que estar asignado por una alta inversión. Esa irrupción de buscar muchachitos de 8, 9, 10 años fue producto de algo que se va a eliminar, pero ténganlo por seguro, como es el tema de los preacuerdos. Y yo creo que ya no le quedarán ganas a los que hicieron grandes preacuerdos y que lamentablemente se los van a eliminar este año, porque ya lo han dicho, porque ya el tema del movimiento de las firmas hacia el año siguiente está diciendo que Major League Baseball no está dispuesto a sacar un centavo de dólar para pagar absolutamente más nada que no sea el tema de la temporada de Grandes Ligas. No hubo ni siquiera ligas menores, pues es un panorama difícil porque hasta ahora nadie ha firmado a nadie, ni tienen tampoco la obligación de hacerlo. Entonces permitamos llevarlos a las academias cuando sea el momento indicado. Para todos los interesados en conocer el apasionante mundo del béisbol, les recomendamos el libro Cómo se juega béisbol fuera del terreno, escrito por Félix Luzón y Félix Gabriel Luzón, 2 economistas y agentes de Major League Baseball, quienes explican con argumentos la otra cara del juego, cómo se juega béisbol fuera del terreno, disponible en Amazon, Barnes & Noble y Editorial Palibrio. Estás escuchando Fuera del Terreno con Félix Luzón. Fíjense ustedes que esto del futuro de los jugadores, esto de dejarlo ser, tiene que ver con una actitud a veces mercantilista, o tienen la desfachatez de ver a sus hijos como no solo como un instrumento de negociación, sino como un activo que les pueda generar dinero a corto plazo, y muchos más aquellos que tienen el tupé e incluso el mal tino financiero de entregar un dinero por un jugador que todavía al menos le restan 4 o 5 años para saber si quiere jugar béisbol. Imagínense el costo de esto cuando este muchacho no llegue y este agente o entrenador le cobre todo lo que le ha entregado. En todo caso, ahí hay un tema de sentido común. La edad para mí donde estos jugadores pueden llevar o llegar a ser parte de una academia está, como siempre ha sido, alrededor de los 14 años. Un jugador con más de 2 años y medio en una academia se convierte en un jugador costoso, muy costoso, independientemente del tamaño del bono que pueda tener. Y no hay necesidad de tener a un niño fuera de su casa con menos de 14 años, para mí. ¿Ok? No hay necesidad. Más allá de que sí sea, y no quiero entrar en cuestiones altruistas, que lo voy a tener porque en su casa no hay comida, simplemente estoy hablando de la edad promedio, la edad lógica para que un niño ingrese a la academia. Yo estoy hablando de entre 13 años y medio y 14 años de edad, como entraron todos los grandes prospectos que hoy están en Grandes Ligas. Esto lo que ha hecho es distorsionar un mercado y ha sido producto de la gula de muchos agentes, entrenadores y muchos agentes sin principio en este medio que
que deja a un lado el tema de la lógica y de la moralidad por convertirse en acaparadores de talento para que otro no los tenga, incluso firmando y metiendo en academias niños que van a firmar dentro de 5 o 6 años. Un niño que no vaya a firmar en 2 años y medio no debería estar en una academia, sino en su casa. Independientemente de que tenga algún tipo de contrato, algún tipo de convenio, eso es otra cosa. Pero el muchacho tiene que estar en su casa y tiene que estar con su familia y tiene que aprender, quizás en un plazo prudencial, a saber de que se va a ir de su casa en un momento determinado si sigue trabajando, si sigue estudiando y si sigue desarrollándose. Eso vamos a decir que es la parte más importante. Luego viene el tema moral, es el tema de lo inconcebible, lo ilógico y hasta inmoral, que es cargar a un niño sobre sus hombros la posibilidad de salir de abajo familiarmente. Decirle, tú vas a firmar, tú tienes que ser Grandes Ligas, tú eres el que me vas a comprar la casa, tú eres el que me vas a comprar el carro. De esos niños que se les dice eso, supongamos que se les dice a todos, solo llega un 2, un 3%. Imagínense, y a la firma llega un poco más, pero siempre será un porcentaje menor de la cantidad de jóvenes que ustedes ven en las academias, y con la realidad de mercado que hablé hace poco, se pueden dar cuenta que lo que viene es una reducción importantísima de la cantidad de jugadores. Entonces, el segundo punto importante, luego de dejarlos ser niños, de estudiar, y déjenme decirle, hay algo muy importante que se está creando en Venezuela, que es la separación de lo que es una academia, lo que es un programa de desarrollo. Eso es totalmente lógico, eso es necesario, eso tiene que ir acompañado de, pudiéramos decir que de toda una fórmula que tenga la figura de la relación económica entre una academia y un programa. Eso le daría mucha vida a los programas, que se convertirían en surtidores de talento a las academias, porque es ahí donde deben estar. Los programas no necesitan que el muchacho salga de su casa. En los programas lo que vas a tener es una comunicación con el desarrollo de algunas horas más a las que tenías normalmente. Yo hablo hasta de 10 horas semanales como máximo. Y dentro de este mismo punto está la parte del reconocimiento del ambiente, y que el muchacho vaya entendiendo que va a ser en definitiva un jugador profesional. Cualquier relación entre la academia y el programa, incluso monetaria, económica, es muy buena. Pero al niño hay que apartarlo de todo ese sentimiento de negocio. En este tema entonces del peso específico que se les pone a los niños en los hombros, son síntomas de un fracaso anunciado, crónicas de un fracaso anunciado, porque si es lo más importante que un niño a esa edad con tanta responsabilidad tiene que tener, es salud y paz mental para llegar a entender todo el proceso que le viene encima, que parte de un desarrollo físico difícil, importante y de mucha disciplina. Ese pasaría a ser el tercer punto de evaluar de alguien como padre. Es, ¿de verdad mi hijo a esta edad está en capacidad de mostrar un desarrollo físico como el que se pretende? ¿De dónde salen los esteroides? ¿De dónde sale el uso de esteroides? De exacerbar esa posibilidad, de crearla artificialmente, de manera de crear un modelo de pelotero que no existe. Y eso es un gran temor. Entonces el muchacho hay que llevarlo a llevar un acondicionamiento físico en la mayor cercanía a su pubertad, precisamente porque sus músculos, su estructura ósea no está para recibir un entrenamiento tan fuerte a esa edad donde están siendo llevados ahorita. Mucha gente me dice, no, pero es que yo no le pongo pesas, yo no le pongo XRZ, sobre todo hablan de pesas e incluso algunos le dan proteínas, vitaminas en líquido, en estos ¿cómo se llama? En estas merengadas y en estos suplementos que no debería ser, sino que el tema es que, vuelvo y repito, su estructura muscular y ósea no está para recibir un entrenamiento, un gasto físico calórico de tanto tiempo para la edad que tienen, porque no es una cuestión solo del peso, sino de la cantidad de entrenamiento. Esto me parece a mí que atenta cuando veo a niños dándole con un bate a una rueda de caucho, cuando veo a niños haciendo pruebas que no tienen que hacer, y sobre todo cuando veo a alguien poniéndole un radar a un muchachito lanzando con 12 años o 13 años, o poniéndole un cronómetro a un corredor en las 60 yardas.
eso de verdad te dice realmente con qué entrenamiento vas a encontrarte, con qué entrenador vas a encontrarte, y yo estoy seguro que todo esto que se ha hecho en los últimos 2 o 3 años se va a venir viendo en el futuro con un incremento en las lesiones de los jugadores venezolanos en ligas menores. No sé si los dominicanos tanto, porque no he visto con tanta rudeza ya el tema de la inclusión en la academia de jugadores de temprana edad. Entonces ya llevamos 3 puntos importantes. El primer lugar fue el dejarlo ser niño. El segundo lugar fue el tema de no ponerle una carga moral encima y económica, un peso, como decirle tú vas a ser el que me va a salir, que me va a sacar de abajo. Y el tercer punto es el tema de su libertad, perdón, de su cuidado físico. Y hay un punto importante que tiene que ver con su libertad de decisión. Estos muchachos realmente, y me ha pasado y he visto jóvenes como a los 15 años, siendo grandes prospectos, te dicen, profe o papá, como le dicen a uno, yo me quiero ir porque yo quiero estudiar, yo quiero ser músico, yo quiero ser X. Y eso es algo que forma parte de ese mismo riesgo que nosotros corremos y que siempre estaremos dispuestos a asumir, porque nuestro interés nunca, ni el de los padres, debe ser coartar la libertad de ese joven, porque muchos muchachos pudieran estar hoy en academia, no quieren estar ahí, pero el punto número 2 no los hace ni pensarlo siquiera, porque entienden que la única salvación que tiene su familia son ellos. Eso tiene que acabarse. Luego de eso está el tema de evaluar el mercado. Saber que si tu hijo va a estar en esto, debe estar con las mejores condiciones para ello. Debe para eso buscarse la más adecuada de las academias que se pueda y no irse, como quien dice, con la primera versión que se obtenga. También los agentes, entrenadores, nos merecemos respeto. Tampoco nos gustan los padres que andan de academia en academia viendo a ver quién les da más. Yo particularmente le huyo. Puede ser el prospecto más importante, pero a ese tipo de personajes les huyo porque se convierten en una especie de espada de Damocles que va a terminar haciendo que el niño o no firme o el niño ni siquiera vaya a llegar muy lejos en su carrera profesional, como muchos les ha pasado por una influencia negativa y preponderante de familias culturalmente difíciles, por llamarlo de esa manera. Entonces, teniendo estos 4 o 5 puntos claros y habiendo llegado a una conclusión dentro del punto de vista familiar de lo que le conviene más al niño, es buscar el lugar indicado. Aquí no quiero hacer juicio de valor, existen muchas academias muy buenas. Yo recomiendo siempre 2 cosas: quién es el agente y su reputación, y en segundo lugar, qué alternativas educativas le ofrecen a mi hijo. De verdad que entiendo la situación por la cual todos estamos pasando, que te den cierta cantidad de dinero por tu hijo para que no voltee a ningún lado, es muy bueno, pero yo particularmente no comulgo con eso. Me parece que quien venda a su hijo pues está haciendo una inversión de alto riesgo desde el punto de vista moral. Yo prefiero tener un padre que me pelee, que me exija el tema educativo, que me exija los beneficios que debe tener un jugador y que me diga, yo sé que usted habla de una inversión de talento en mi hijo y yo quiero que usted me la describa. No quiero decir números porque no es el hecho. Lo he dicho de alguna manera en otros podcasts, pero no es a lo que vengo. Pero usted, si se va a sentar con un agente, tiene que exigirle que le diga qué le va a dar a su hijo, cuánto va a ser la inversión en su hijo y que le garantice no solo el buen trato, sino la parte educativa, que es lo que al final de esto queda si no se da. Y en muchos casos, y lo voy a decir acá, la gran mayoría de las veces que usted negocia con un equipo de Grandes Ligas, los equipos de Grandes Ligas no es que tienen dentro de su presupuesto una cantidad dedicada a las becas educativas, pero sí hay, y si el jugador ya tiene su título de bachiller o está por lograrlo, incluso faltándole un año, usted puede lograr unas becas que pueden ir desde los $50,000 hasta los $200,000. Y le puedo asegurar que con $50,000 se hace una carrera en alguna universidad pequeña, por no decir de las grandes, acá en los Estados Unidos. Entonces, eso es sumamente importante. La elección, para ello, usted conocerá, usted verá, la mayoría de los padres que llegan ya a este nivel saben de lo que le estoy hablando, y precisamente por ética y por respeto
no me extiendo con esto, pero sí hay o habemos personas que manejamos esta parte del negocio con mucha honestidad, con mucha responsabilidad, y podemos ofrecerles a sus hijos lo mejor, pero en lo personal no soy de los que está de acuerdo, mucho menos lo hago, de pagarle a un padre para tener a su hijo, para que ese padre no evalúe opciones diferentes a la mía. Eso sí, una vez que llega, pues se agradece, y no solo se agradece, hay una responsabilidad, una corresponsabilidad contractual, porque en el caso de los contratos que se firman, quiero hacerlo ver de una vez, son contratos con los cuales se puede, si el padre, como hay muchos que juegan varias posiciones en esto de firmar contratos y firman con varios, son contratos que se pueden presentar un alegato ante Major League Baseball y suspenderle el pago del bono al joven si y es que llegare a firmar y haya pasado por una situación de desentendimiento contractual con cualquiera de nosotros, los que formamos parte de este negocio. O sea que olvídense de aquello que yo soy venezolano, no me pueden demandar aquí. No, eso se demanda aquí con un impedimento de pago que se introduce ante las oficinas de Major League Baseball. Eso es muy bueno que lo sepan, y lo sepan muchos de estos cazadores de güiro de oficio que están en el medio, que buscan robar peloteros y quitarlos. Pues eso tienen su punto de encuentro. Un día antes del 2 de julio, en una oficina de Nueva York, lo van a llamar y le van a decir: usted no puede representar a ese jugador porque usted tiene introducida una imposición de pago, que es como se llama. Lo puedes introducir en Nueva York, como lo puedes introducir en República Dominicana. Eso es sumamente importante que se sepa, para que los padres también tomen conciencia de que aquí no se puede jugar. El otro punto es importante para finalizar, como el tema de hacerles entender a los padres que tienen hijos que pueden ser prospectos, que deben tomarse su tiempo, deben respetar el trabajo de los agentes, no pueden dar de fila en fila o decir: no, yo he estado 3 meses, 4 meses en una academia, yo no les he firmado nada. Siempre tiene que haber un convenio, siempre va a haber una figura que justifique la inversión por parte de la academia y justifique por ustedes todas las peticiones que tienen todo el derecho a hacer, del mejor trato para su hijo, de la mejor educación posible, y de, por supuesto, dotarlo de las herramientas mínimas básicas para lograr desarrollarse en este deporte. Esas son las agencias que verdaderamente valen, no aquellas que están, o academias que están comprando jugadores simplemente para acaparar, y puede que pase el momento en que no tenga cómo tenerlo, porque el mercado, como les dije, es un mercado que cada vez se está reduciendo más, se está poniendo más difícil para todos, y de verdad aquí va a imperar una ley que, digamos, que no es la del más fuerte, pero sí la del más eficiente. Así que muchísimas gracias, espero haber sido lo más racional posible con esta fórmula de cómo yo manejaría la firma de un prospecto si fuera mi hijo. Muchísimas gracias. Y esto fue Fuera del Terreno con Félix Luzón.